episodio es presentado por el Centro Integral Movida. Y está aquí con nosotros Isabel Ojeda, una invitada autora de este libro, ¿ya? Así que, mamá de mierda, Isabel Ojeda, cuéntanos. Tal cual. ¿Cómo estás, Jessy? Gracias primero por la invitación, estoy súper contenta. Y bueno, aquí estamos para poder conversar de esta temática que a veces no es tan cómoda, ¿no? Ya, pero lo primero, preséntate. Me ¿Quién es presento. Isabel Ojeda? Bueno, Isabel Ojea es una mujer de 48 años, madre de 2 hijos, que disfruta mucho lo que hace y es de profesión asistente social, perito judicial, he trabajado también en comunicaciones y bueno, yo hoy día soy aprendiz de escritora, como digo yo. Aprendiz de escritora. Aprendiz de escritora, sí. Oye, ¿sabes qué? A Ajá. mí me da risa porque yo creo que cuando uno está alineado con el propósito, las cosas se dan. Y Sí. yo tenía en mente este episodio del apego seguro al colapso seguro, pensando en que me llegan muchos pacientes con mucho estrés y resulta que vamos indagando en la causa del estrés y mucho tiene que ver con el tema de la parentalidad. Y resulta que no sabía a quién invitar, po. Y en eso me junto con mi asesor de imagen y me dice, hablando del logo, nada que ver. Y me dice, mira, tengo este libro, mira este logo. Y yo tomo el libro y leo, mamá de mierda, sugerencias de autocuidado para madre estresada. Preséntamela. Y te juro que vi el libro y fue como, ya, te tengo que tener aquí para este episodio, pintada. Maravilloso. Bueno, siempre dicen que no hay coincidencias, son diosidencias, dicen por ahí. Es Sí, muy bonito, uno siempre coincide. absolutamente de Ajá. acuerdo. Y efectivamente me puse a leer tu libro y me caía como anillo al dedo para este episodio que vamos a tratar acerca del estrés y cómo el estrés puede afectar nuestra forma de criar a los hijos. Y ojo, cómo los estilos de crianza nos estresan y desde ese estrés criamos a nuestros hijos. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Cuáles son los modelos de crianza que tenemos hoy en día? Bueno, la verdad es que tú sabes que la historia siempre se repite, ¿no? Uno va repitiendo los patrones que aprendió y nosotros en general, nuestro rango etario, ¿no? Las personas que estamos en este momento educando a nuestros hijos, venimos de un modelo autoritario, pero lo que hoy día se define como modelos de crianza son el modelo autoritario, el modelo negligente y el modelo Ya, democrático. entonces tendríamos tres modelos, porque yo siempre Ajá. pensaba en la crianza con apego seguro, en la crianza respetuosa y todo eso, pero los modelos son tres. Es El sí, modelo autoritario, el claro, modelo negligente y el modelo democrático. democrático. Entonces, Sí. ¿y estos se derivan de estos modelos? Lo que pasa es que, mira, en general cuando uno habla como de la crianza respetuosa, muchas veces nos confundimos en el tema de que pensamos que la crianza respetuosa es no poner límites y dejar que nuestros hijos Hagan hagan lo que quieran. lo que quieran. Y ahí nos pasamos al modelo negligente e inmediato. Es que eso me Ajá. parece súper curioso, porque a mí personalmente, no soy muy partidaria, yo al parecer que soy más old school, no soy muy partidaria de esto de criar con apego o de la crianza respetuosa, pero entendiéndolo de cómo lo veo. Entonces, por ejemplo, a mí me consulta, me llegan mamás con hijos y yo tengo dos tipos de niños. El niño que se sienta, agarra el celular y no se mueve más mientras yo trato a la mamá, y tengo el otro que yo no puedo tratar a la mamá porque cabro chico tengo que bajarlo del techo, así cabro, colgando de la lámpara. Y la mamá así, bájate. Entonces, es como, ay, por favor, controlen a este niño. Entonces, Sí. yo con el tiempo entendí que eso era la crianza respetuosa y como que me empezó a causar rechazo. Sí, claro, es que de hecho eso es justamente el problema, que estamos entendiendo mal los conceptos. La crianza respetuosa tiene que ver con cómo nosotros educamos a nuestros hijos, escuchándolos, teniendo en el fondo como el enfoque derecho, ¿no? Predominando el enfoque derecho con ellos. Es yo respeto lo que dice mi hijo, pero eso no significa que yo no le ponga un límite, porque si yo no le pongo límite quiere decir que estoy siendo negligente, porque los niños sí necesitan límites. Entonces, está mal. En este Sí. ejemplo que tú das, pasan dos cosas. Probablemente ese niño que está sentado tranquilo en la consulta, en el ¿Ya? teléfono, es probable que esa mamá se haya tomado el tiempo de explicarle que necesita un tiempo para ella y que necesita que él esté tranquilo y que en este momento que ella necesita que esté, él puede jugar un ratito y que esté tranquilo, ¿no? Y que es como lo que debiese ser. Es como que los niños siempre van aprendiendo lo que uno les va diciendo. Pero resulta que cuando tú dices, y el otro niño que no deja que la mamá esté tranquila en su proceso, ¿cierto? En este caso terapéutico contigo, el niño que está como sobre, no sé, como en las paredes, corriendo, gritando o molestando,
Es porque en el fondo es un niño que está, que no tiene una norma básica, porque si un niño llega a un espacio cerrado donde necesita comportarse de una forma adecuada, ¿no? Y no lo hace, es porque en el fondo sabe que no pasa nada al cometer estas situaciones como No hay de faltar, consecuencias. claro, no hay consecuencias. Entonces, vemos desafortunadamente muchos niños que no tienen ni siquiera conductas básicas de convivencia en el colegio, por ejemplo, o si tú te subes a una, no sé, a una micro y el niño va y te pega en la espalda con los pies, por ejemplo, Por lo y que la vemos, los mamá, shows que ajá, hemos visto viralizados en redes sociales con respecto a los aviones. exacto. Entonces, muchas veces ocurre que son niños que no hay un adulto responsable que le diga, amorcito, en este momento tenemos que transitar, no sé, 40 minutos de trayecto, vamos a estar tranquilos, o por último, la mamá se va a preocupar y se va a ocupar de, no sé, llevarle una cosa para que juegue, lo va a entretener en ese rato, porque muchas veces tú ves a estos niños que están golpeando, por ejemplo, el asiento delante Molestando o a gritando, alguien. molestando a alguien y la mamá está en el teléfono y no está haciendo el trabajo formativo, que es decirle al hijo, al niño, porque los niños aprenden. Eso también a mí me ocurre mucho que veo que muchas veces dicen, pero es que hay que dejarlo, son niños. No, No. porque no es así. Porque cuando tú no haces ese trabajo en el fondo de la norma y el límite, no le estás enseñando a tu hijo que cuando llegue a un lugar no se va a saber comportar. Y esa pega la tenemos que hacer en la casa. Mira, yo sabes que me doy cuenta en general que la gente o que los papás no están conscientes de que Sí, cada cosa que dicen y cada cosa que hacen, y sobre todo con cada cosa que hacen, le están enseñando algo a sus hijos. Por ejemplo, sí. yo le digo a mis pacientes, una vez me llegó una mamá que con mucho dolor lumbar y resulta que al hacerle la ficha había un nivel de estrés altísimo. Empiezo a preguntarle, doña de casa, y tenía un hijo de 18 años más o menos, uno de 15 y uno de 9. Y yo le voy preguntando, le digo, oye, ¿y tus hijos hacen la cama? No. ¿Tú le haces la cama a tus hijos? A los tres, sí. El de 19 años no hace su cama. No, me dijo. ¿Recogen la ropa? No. O sea, tú estás todo el día haciendo 4 camas, recogiendo ropa, aspirando, barriendo piezas, a más de todo lo que tiene que conllevar una casa. ¿Y los hijos cooperan en algo? ¿Lavan la loza, cocinan? No. Entonces, ¿cómo no le va a doler la espalda si está todo el día haciendo aseo, está de Uber, cocinando, y tenemos 3 niños que ya debieran hacer sus camas, ordenar sus piezas, limpiar su piso, levantar la ropa y ayudar en la casa? O sea, cocinar, lavar loza. Entonces, si ella hiciera a sus hijos responsables, se ahorraría la mitad o un poco más de trabajo y eso aliviaría la carga en la zona lumbar. Aparte que tenía súper comprometido Colón, obvio, porque pasaba rabia y todo el cuento. Pero ahí la pregunta, ¿de quién es la culpa? ¿O de quién es la responsabilidad? ¿De esa madre o de esos niños? O sea, yo creo que las mamás desafortunadamente intentamos hacerlo todo para poder también como un poco alivianar la carga de nuestros hijos. Y la distribución que no es equitativa en las tareas del hogar tiene una sobrecarga tan fuerte y tan potente como lo que tú estás diciendo, porque además ese trabajo es súper invisibilizado. O sea, uno ve a muchas mamás que hacen todo y finalmente inhabilitan a los hijos, porque ¿Sabes qué? esos hijos también pueden hacer todo eso que tú estás diciendo. Son cosas domésticas, son cosas básicas. Pero ¿sabes qué? Yo lo que más escucho, y sobre todo de nuestra generación, que criamos estos cabros de ahora que ya tienen 20 y algo, no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Y sabes que yo lo encuentro terrible. Es O súper sea, común cuando yo esa escucho esa frase. frase, ya sé que hay un cabro malcriado. Porque en el fondo le hacemos la vida tan fácil a nuestro hijo y no entendemos que nosotros, con nuestras precariedades, con a lo mejor todo lo que vivimos, bueno y malo, somos lo que somos y somos una generación súper trabajadora, responsable, comprometida, pero le hacemos la vida fácil a nuestro hijo y tenemos hijos flojos, po, que no quieren, que no ayudan, no quieren hacer esto, no quieren hacer esto, y un problema enorme en salud mental en nuestros hijos, en esta generación de 15 a 30 años. Así es, sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué dices tú de los modelos de crianza? ¿Cómo los modelos de crianza han influenciado en la salud mental de los niños actualmente? Porque es impresionante, sobre todo después de la pandemia, cómo se dispararon los índices de problemas de De salud mental, depresión, crisis de sí, pánico, intentos de suicidio. O sí. sea, Desafortunadamente la ideación suicida hoy día es un problema gravísimo que yo creo que hay mucho que hacer ahí. Hay y yo creo que todavía mucho, está invisibilizado. sí, sí, claro. O sea, está todavía, no es como un tema que está tan explícito, ¿cierto? Como que la gente omite esa temática, pero es necesario conversarla. Y lo que tú dices recién con respecto al tema de los modelos, ¿no? O sea,
todo influye, por supuesto que sí, influye en nuestra historia personal, influye el que no queremos que nuestros hijos vivencien quizás situaciones que nosotros, Sufran lo que nosotros exactamente, sufrimos. pero nos anteponemos y también eso, cuando uno hace mucho más de lo que debiese, también es perjudicial, Es que en el ¿cachai? fondo yo lo veo así, como el problema es como una moneda con dos caras. Por ejemplo, si yo fui un hijo golpeado, yo voy a agarrar a mi hijo y los voy a golpear, o no los voy a tocar un pelo, pero no les pongo límite. Pero sigue habiendo un problema. O sea, si yo me voy a un extremo o me voy al otro, va a seguir habiendo un conflicto, porque en el fondo no hay un trauma o un problema solucionado. Es que quizás por eso que es tan importante que visibilicemos el tema de por qué no hay que actuar desde el modelo autoritario, porque el modelo autoritario es el modelo donde dice y establece que la jerarquía en una familia, que es súper importante y necesaria, se establece a través de la violencia. Un modelo autoritario es el que no escucha las necesidades de los niños, es el que solo se hace lo que dicen los adultos y finalmente los niños pasan a segundo plano y no tienen ni voz ni voto. En el modelo negligente es este papá que finalmente no, o sea, escucha solo lo que dice el niño y no antepone las necesidades de los adultos. Entonces hay un desequilibrio. Por eso que el modelo democrático, en el fondo, lo que busca es que existan normas y límites, exista una jerarquía en la familia, pero que todas las visiones sean vistas, ¿no? Y que sean Ya, consideradas. eso es súper importante destacarlo, porque sabéis que a mí me hablaban es que yo estoy criando a mi hijo con apego, y para mí yo era como, Pero el apego es súper importante, sí, el no, pero apego, este modelo de apego, y es como, pendejo malcriado. Es que estoy criando a mi hijo con, ¿cuál era el otro que te había mencionado? la crianza La crianza respetuosa, respetuosa, y para mí era, pendejo malcriado. claro, Pero porque en el fondo se malentendió sí, el concepto completamente, original de sí. lo que significaba criar bajo estos dos conceptos. Y yo siempre creí en la jerarquía, en el sentido de que, no en el sentido violento, sino que en la jerarquía de que no puede en una casa mandar el hijo, que yo lo he visto. O sea, siempre me acuerdo cuando hablamos de estos temas, de que yo trabajaba en un centro médico y había una chica que trabajaba en este centro y llegaba con su hijo. Y resulta que el día lunes el niño comía completo. El martes comía pizza, el miércoles se comía un Gohan, el jueves se comía otro completo y el viernes, y yo miraba cómo comía todos los días, comía chatarra. Y un día le dije, oye, ¿y por qué no? Y yo, mi tía, ¿qué tengo que andarme metiendo? Le dije, ¿por qué no cocináis y traes comida casera? Porque así te ahorráis plata. Claro. Y me dijo, no, porque es que un atado, porque no le gusta comer la comida que yo hago, entonces para evitarme problemas y no quiero pelear con él, prefiero que coma lo que él quiera. Y yo por dentro, ¡ay! Pero Pero eso es súper negligente, po. un niño no puede decidir qué comer porque no sabe lo que es comer como No, porque además corresponde. no se nutre. Y eso es No, un po, problema, porque un niño que se malnutre, obviamente tiene problemas a por futuro. supuesto, pero que no Entonces, puede ser que el hijo claro, mande. no, es que por eso que es importante. A mí me gusta hablar de la crianza responsable. Me Más que, encanta ese sí, término. a mí por lo menos yo siempre acuño más ese concepto porque me gusta en el sentido de que tenemos que entender que la parentalidad es determinante en una sociedad, por lo tanto tenemos que hacernos cargo de hacer bien la pega. Yo siempre digo lo mismo, el trabajo de la parentalidad en general es el más O sea, no es importante. la crianza respetuosa, es la crianza responsable. Responsable, Porque yo sí. respetuosa me imagino, esto es lo que no me lo imagino, lo veo. Respeto tanto a mi hijo que no le pongo límites, pero yo veo un cabro chico faltándole respeto al Sí, papá. sí, Y veo un cabro pegándole, chico sí, gritando al papá, pegándole sí, al papá y sí, mandando en la casa. No claro. puede que Son un como niño. tiranos. Sí. Exactamente. No, es que ahí está el problema, es que malentendimos el concepto. Y no, y la crianza respetuosa es súper diferente. El tema es que justamente cuando no somos capaces de poner las normas básicas, las normas y límites en una familia, todo se va al carajo. O sea, no hay Tiene que haber nada. jerarquía. Sí, tiene que haber una jerarquía, pero una jerarquía amorosa. Es como la disciplina amorosa. La Ya. disciplina con amor incluye que tú escuchas lo que tu hijo requiere y tú le das una respuesta adecuada a tu hijo. Pero eso no quiere decir que si en el fondo tu hijo, es como, o sea, uno como papá también mide, ¿no? Es como si yo veo que mi hijo está cometiendo una acción que es de riesgo, yo no voy a dejar que mi hijo incurra en eso, o sea, voy a tener que actuar sobre esa acción, ¿no? Y corregirlo, no corregirlo con violencia, sino que corregirlo desde el diálogo, donde yo hago responsable al otro, donde le explico cuáles son las consecuencias. Y si efectivamente comete una acción que en el fondo lo pone en riesgo y que no cumple con una normativa que existe dentro de mi casa, yo tengo que aplicar una sanción. Pero jamás esa sanción puede ser una Ya. sanción que Física. incluya violencia de ningún tipo, ni física, ni Ni el psicológica. palmazo en el poto de ese que No, se yo ganan soy cuando. tajante ahí. Ahí yo siempre entro en el tema de que
tenemos que dejar de normalizar la violencia. En general, nuestra sociedad es muy violenta porque en las casas se dan muchas situaciones de violencia. Entonces, Y cuando esta violencia va se como, perpetúa, y no, se y va cronifica, creciendo, porque si sí, yo maltrato a mi hijo, ese sí, hijo va a ir a maltratar en el colegio por y él va a supuesto. hacerle bullying a alguien. Sí, claro. O sea, en el fondo la esfera, todo lo de la esfera familiar se traspasa a la esfera social. Por lo tanto, si yo agredo a mi hijo, o sea, en el fondo cuando los niños son agredidos, no miden en el fondo cómo se resuelven los conflictos en casa, a Como un través de los empujón. gritos, perdón, del empujón, de Tú la me, agresión tú física, me ¿no? comentaste el caso del empujón. ¿Cómo fue el caso del empujón que tú me lo comentaste antes Sí, del bueno, podcast? sí, es que bueno, a mí me tocó trabajar en un colegio de Viña de alta complejidad, de alta vulnerabilidad hace unos años atrás y me acuerdo que estaba en el patio y de repente un niño se acerca a otro y le da un manotazo que lo vuela del espacio, del lugar donde estaba, le pegó tan fuerte que lo sacó del lugar. Y yo quedé tan impactada que me acerqué y le dije, ¿por qué le pegaste a tu compañero? Y me miró con una cara sorprendido, como, no, si yo no le he pegado. Y yo, pero ¿cómo no le pegaste? Si yo te acabo de ver que le pegaste. Y me dijo, ay, tía, pero si eso no es pegar. Entonces, cuando Mm. pasa eso, ahí tú te das cuenta, perdón, que desafortunadamente la violencia está tan instalada en nuestras niñeces que la sociedad es el reflejo de eso. O sea, voy a decir algo bien incómodo, que ojalá, o sea, que yo creo que no a toda la gente le gusta lo que yo digo, pero me parece súper necesario. Yo creo que el gran problema en los colegios, más que los niños, son los papás. Son los Absolutamente. Mira, apoderados. ese Sí, comentario se lo he escuchado a todos mis pacientes profesores, que sí, ellos tienen más exacto. problemas con los apoderados que con los Sí, alumnos. exactamente. Hay una frase que dice, el fruto no cae muy lejos del propio árbol, ¿no? O sea, Sí. es literal. Y desafortunadamente hoy día se ve mucho la violencia entre los adultos. O sea, hay reuniones de apoderados que uno no puede estar en esas reuniones. O sea, No se pueden se hacer. pelea. No, exacto. Y te das cuenta que además, por ejemplo, ese apoderado es súper agresivo con el profesor. ¿Sabes qué me hiciste acordar el caso? Mi hermana es educadora de párvulo y Ok. estuvo trabajando en un jardín. Y me acuerdo que ella me comentaba que tenía muchos problemas con un niño que era jardín infantil. O sea, el niño había tenido 3 años. Y le daba la rabieta y se ponía a decirle garabatos de grueso calibre a todos los compañeros, a las profesoras, y les pegaba. Y al final, ella para controlarlo lo que hacía era sacar al curso completo, sacaba a la tía, dejaba al niño solo en la sala y se sentaba en una silla y lo miraba porque el niño se ponía a pegar patadas y botaba y rompía todo lo que se le cruzaba. El show duraba 20 minutos, me contaba mi hermana. Y después que se calmaba, él le decía, ya, ¿qué te pasó? Esperaba que se calmara solo, se demoraba 20 minutos. Y después ella lo hacía ordenar todo el desorden que había desordenado y lo hacía botar lo que había roto, etcétera. Y obviamente hablar con los papás. Y yo le dije, hermana, es muy probable que en la casa donde vive ese niño haya violencia. Es muy Y es probable. muy probable que hayan garabatos, haya violencia, y a lo mejor si no le están pegando al niño, hay violencia probablemente contra su mamá. Pero ahí algo está pasando en esa casa. Me contó ella después que al tiempo, bueno, siempre le preguntaba a los papás si había violencia, obviamente le decían que no. Y cuando el niño se fue del jardín y se tenía que cambiar, hizo un informe, me contó ella. Y que el informe puso la verdad, cómo se portaba el niño. Entonces el papá tuvo problemas para cambiar al niño y la amenazó y le quería pegar. El papá le quería pegar a la directora del jardín porque había hecho un informe que a él no le gustó y le ofreció paliza. Entonces ahí confirmamos lo que habíamos conversado. En esa casa había violencia. Me acuerdo que cuando mi hijo estaba en el colegio hicieron una representación teatral y el niño, que, bueno, era un adulto que se hizo pasar por niño, que hacía bullying, era golpeado en la casa. Entonces a mí me explotó la cabeza al entender al final que si hay bullying, algo está pasando en esas casas. Absolutamente. Siempre dentro del agresor hay que mirar detrás. Hay historias de violencia muy traumáticas y desafortunadamente cuando eso, o sea, los niños replican en el colegio lo que ven en casa. Entonces, desafortunadamente lo que hoy día vemos en los colegios que es gravísimo. O sea, hay un nivel de estrés, perdón, hay un nivel de violencia tan alto en los colegios que hoy día la superintendencia está llena de situaciones, los colegios están llenos de protocolos porque tampoco dan abasto, porque es una locura total. Realmente, o sea, a mí me toca, yo trabajo en el área de educación además, entonces lo veo, lo converso con los equipos psicoeducativos, con las duplas psicosociales y es dramático. Entonces, desafortunadamente acá el problema grave es que no estamos haciendo bien la pega en la casa y la violencia está tan instalada en los hogares que se replica en los colegios. Ya, Y ese es el problema. entonces mira, yo me pongo en esta situación. Ujú, Bueno, que fue mi caso en este caso. claro. Tuve a mi hijo, me separé, me tocó criar sola. Y yo estaba estudiando. Y aparte de estudiar tenía que trabajar.
Entonces mis papás me ayudaron con mi hijo. Entonces yo estudiaba todo el día, trabajaba, tenía que estudiar, llegar a la casa, hacerme cargo del hijo, que ir a comprar, que el aseo, que esto, porque yo vivía con él. Claro. Entonces, al final, mi estilo de vida no me daba el culo para llegar a la casa, para ser Mm, buena mamá. claro. Pero según yo hice mi mejor esfuerzo. Pero también era joven y estaba como en modo automático. Entonces yo me levantaba a mi hijo, lo iba a dejar al colegio, me iba a trabajar. Yo en ese tiempo trabajaba a 1 hora de donde yo vivía. Tenía que viajar 1 hora de ida, 1 hora de vuelta. Entonces yo crié en modo automático porque me tocó sobrevivir sola con este hijo que llegó y también, o sea, estaba en una edad, fui mamá muy joven, entonces estaba en una edad que yo tampoco estaba consciente de mí. Entonces no sabía quién era yo, no sabía qué quería yo y me tenía que hacer cargo de otro. Entonces, crié mucho en el modo automático con un estrés que me afectó el sueño, o sea, problemas de sueño. Me afectaba, me salían cosas en la piel, yo no sabía qué era, ir al dermatólogo, ah, señorita, esto da por estrés. Colon irritable, gastritis. Entonces, hubo una repercusión en una época donde no había tanta información como ahora, no había tanto acceso a la información como ahora. Entonces, yo creí, replicando un poco el modelo de mis viejos, a ver, ¿qué no me gustó que hicieron ellos? Eso traté de no hacerlo yo. Sí, me gusta haberle enseñado a mi hijo a haber sido crítico. Entonces mi hijo como que todo lo cuestiona y me gusta eso, que cuestiona las cosas para que no venga alguien externo a decirle qué hacer o qué pensar. Claro. Y eso después se volvió contra mí porque me empezó a cuestionar a mí. Suele pasar, es Pero en el verdad. fondo, el estrés, ¿cómo afecta el estrés en mi modo de criar? Entonces, hoy en día vemos a papás que trabajan, papá trabaja, mamá trabaja, porque la plata no le alcanza ganando el mínimo. Y hoy en día tenemos colegios que son o municipales y que quedan a la punta del cerro, o colegios privados que valen, no sé, 500 lucas, Impagables. que para muchas familias son impagables. Entonces, están sometidas las familias, los papás, a un estrés de vida tan grande que de verdad no dan ganas de llegar a la casa a hacer bien la pega papá, po. No, porque además llegas a la casa y llegaste y el hijo no hizo la tarea y te pidió la cartulina el domingo en la noche. Entonces estás demasiado cansada, demasiado agotada. Tú dijiste un concepto súper interesante que es cuando tú crías en modo automático, es súper poco probable que hagáis bien la pega. Y por eso que es tan importante el autocuidado. Por eso cuando yo hablo en este libro sobre la importancia del autocuidado, que es que es justamente sugerencias de autocuidado para madres estresadas, yo me focalizo en el tema de la maternidad porque siento que a las mujeres, que tenemos un rol súper importante en esta sociedad, se nos pide mucho. Yo creo incluso, soy un poquito crítica en el tema de que siempre decimos que las mujeres tenemos doble carga. Yo creo que tenemos triple carga. ¿Cachai? Porque generalmente es como la carga de lo laboral, porque uno trabaja las 8 horas diarias fuera de casa y luego llegas a la casa y es por eso que dicen que es como la doble carga, que es como las labores domésticas y las labores de cuidado. Yo hago es la distinción entre las labores domésticas y las labores de cuidado. Por eso yo digo que hay tres, hay una carga triple. Me permite, yo creo que es más todavía. Yo a mis pacientes cuando las veo, me llegan a la consulta y veo que hay un estrés, que tienen hijos y que están sobrepasados, yo les digo, ustedes tienen 100, ¿ya? Y en este 100 tienen que ser trabajadoras y más encima queremos ser exitosas, ¿ya? Tenemos que ser esposas, tenemos que ser mamás, tenemos que ser dueñas de casa. Tengo que preocuparme del aseo si es que no tengo una nana. Aparte está la mamá, la hermana, la Todos tía, los roles la que familia. desempeñamos, Más sí. encima quiero tener vida social. Y más encima estoy yo, que me quiero cuidar y quiero cuidar mi peso y cuidar lo que como y quiero ir al gimnasio. Oye, ya mira, en eso ya te Ya no hay mencioné vida. 7 cosas. Sí. Y te Yo, falta el tema sexual, que y más también es encima una. tengo que rendir en la cama, ¿cachai? Claro, Entonces ya tengo 8 cosas. exacto. Ya, yo tengo 8 cosas para 100, ¿ya? Entonces, si yo tengo 8 cosas, y uno dirá, ya, si tengo 100 de energía y tengo 8 cosas, ¿cuánto? La matemática me pillaron. 100 dividido 8. No, yo, Mira, bajemos a 5, ¿ya? ajá, Tengo que ser mamá, esposa, dueña de casa, trabajadora, y ya, me voy a poner yo. Me voy a poner yo. Solamente eso. Son 5, ¿ya? Y tengo 100. ¿Le voy a dedicar 20 a cada una? No, po, no le dedicamos 20 a cada una. ¿A quién le dedicamos más? Y ojo, porque hay algunas que le dedicamos más tiempo al trabajo. exacto, Ya, pero si yo le dedico al trabajo más, le dedico 30, tengo que sacarle 10 a algo. exacto. Y O generalmente es el tiempo personal, ¿Y el qué que sacrifico? uno, O sí, sacrifico hijos, o sacrifico marido, o me sacrifico yo.
¿Y qué es lo que veo yo? Mujeres sacrificándose ellas. Claro. Entonces, rinden como esposas, rinden como dueña de casa, rinden como mamá, son perfectas en la pega, pero ellas están hechas mierda. Sí, y en los cuerpos se enferman. Literalmente Sí, están hechos mierda. tal cual. Entonces, ya, quiero ser buena mamá, pero para ser buena mamá y dedicarle no 20, 40 a mi hijo, le estoy quitando 20 algo. Entonces, si le quito 20 algo, ¿a quién le quito ese 20? ¿Me lo quito yo? ¿Se lo quito a mi marido y no soy buena esposa? ¿O se lo quito a la pega? ¿No me está yendo tan bien en el trabajo? ¿O suelto la casa? Entonces, es súper importante que, y yo se lo explico así a mis pacientes, tienen que soltar algo. O sea, no podemos ser perfectas y rendir 100 en todo porque no nos da. Y porque además también nos invade la culpa, porque además todo está relacionado con estos roles sociales, con estas autorrecriminaciones también. Es como, ¿estaré siendo tan buena mamá? ¿Estaré siendo tan buena en todo? ¿Te fijáis? Esta Porque al cuestión de final estarnos la cuestionando, autoexigencia, ¿no? el juicio, Y el la juicio culpa, también, el juicio externo también es súper y no, potente. y ni Sí, siquiera el juicio externo, tu propia culpa. sí, Porque por yo veo eso. muchas mamás que llegan a la casa y le dan comida chatarra y comida dulce y mucho carbohidrato a los hijos porque sienten culpa de no estar con los hijos. Entonces, ¿cómo compensan? La Con comida. recompensa, La claro. recompensa de los hijos, de la culpa que tengo de estar trabajando y no estar con ellos, es meterles comida hasta por la oreja. O comprarle cosas que O llenarlos son, de regalos. sí, O decirle a todo que sí. O no ponerle límites. Entonces, es impresionante cómo la culpa altera nuestra, o sea, modifica nuestra forma de criar. completamente. Entonces yo tenía una mamá que tenía una hija, estaba recién parida, tenía otra hija. Bueno, estaba con el marido, menos mal que estaba con el postnatal, y ella hacía aseo, porque la estresaba la casa desordenada. Y yo le decía, flaca, para. O sea, está hecha bolsa, tenía una guagua recién nacida, está amamantando, tu marido está trabajando, tenía una cabra chica, suelta, no es prioridad, o sea, prioriza. Es más, ¿cómo va a ser el aseo? Más importante que tú duermas y descanses. Pero es que veo todo y me estresa. Apaga la luz y acuéstate a dormir. Así le dije, literal. Sí. Apaga la luz para que no veas el desorden y acuéstate a dormir. Hay que priorizar. El aseo no puede ser más importante que tú descanses. Es que además eso también tiene que ver con que las mujeres siempre nos exigimos y nos autoexigimos y nos ponemos de repente cosas que no tenemos por qué. Y el soltar no es una característica femenina, ¿cachai? Al No, contrario. retener. Claro, y las Como dice mujeres el Coco Legrand, generalmente, retienen las sí, es mujeres. como hacer, lo queremos hacer todo y lo queremos Retenemos hacer hasta todo líquido. bien. Sí, todo. Entonces es como que en verdad eso, el nivel de estrés es tan alto que terminamos somatizando. Y bueno, y ahí llegan a tu consulta, ¿no? Con todos estos problemas físicos. Y de repente como que no nos damos cuenta que siempre la postergación va en nuestro desmedro. Lo que yo planteo en este libro es todo lo contrario. Es como hacer justamente que el autocuidado sea como una forma de vida. Yo no digo que o sea, para mí el autocuidado primero no es un lujo, es una necesidad. Yo lo planteo desde ese lugar. O sea, Ya, una dilo por persona favor a la cámara. El am, autocuidado. no es un lujo, es una necesidad. Para poder nosotros educar de manera adecuada, necesitamos hacer autocuidado. Necesitamos ponernos como prioridad. Yo no puedo pretender cuidar a un otro si no me cuido a mí misma. Sabes que yo a mis pacientes les doy este ejemplo. Cuando uno va en un vuelo en el avión y dan la azafata Sí, las instrucciones, ellos claro. dicen, en caso de emergencia y que se activen las máscaras de oxígeno, primero la máscara es para uno Exacto, y después la máscara es para el hijo. tal cual. Y yo antes de explicarle esto a las pacientes le pregunto, si tú vas en un avión y se bajan las máscaras, ¿qué vas a hacer? No, yo le pongo la máscara a mi hijo. Error, Sí. porque si no te pones la máscara tú, no vas a poder ayudar a tu hijo. Y aquí es lo mismo, si yo como mamá estoy mal, ¿cómo voy a criar bien? Exactamente, es que imagínate, vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado conversando. Tú me decías recién, el tema de cuando estudiabas, que llegabas a casa, que te enfermaste, que no sé, el nivel de estrés es tan agudo hoy día, el estrés crónico que vivimos las personas en general, que además eso se relaciona con que todas las exigencias sociales que tenemos, llegamos cansados, llegamos agotados, y una persona, un cerebro agotado, no tiene las condiciones para poder, por ejemplo, recepcionar una necesidad emocional de un niño. O sea, si yo llego cansada, agotada, peleando con mi jefe, peleando con el micrero que casi me chocó, que llego demasiado interferida, ¿no? Si llego a mi casa y mi hijo, no sé, me dice a última hora que necesita a lo mejor un material, yo no voy a reaccionar bien. Por lo tanto, necesito hacerme cargo de que todo eso externo es externo. Este estrés que yo vivo es parte de la vida, ¿no? Es como, ojalá siempre buscar disminuir el estrés, por supuesto, pero la prioridad siempre tiene que ser mi hijo, ¿cachai? Mi hija en general es cuando yo
como mamá necesito estar bien para un otro. Y eso requiere de Exactamente. tiempo. Y no es tan difícil. Lo que pasa es que la gente cree, cuando yo hablo, por ejemplo, en mis charlas de autocuidado, la gente cree que es como, me voy a ir a un spa y me voy a ir a hacer las uñas. Está perfecto, pero eso no es el autocuidado en profundidad. El autocuidado requiere de que yo, por ejemplo, en el auto, cuando voy conduciendo, en vez de poner las noticias que son un desastre, porque uno escucha noticias y se Todos los estresa, días portonazos, sí, y robo. que en el fondo estás permanentemente en un nivel como de estrés y de cortisol súper alto, es inducir un estado emocional tranquilo para que cuando yo llegue a mi casa es que yo esté en buenas condiciones emocionales se requiere y se puede hacer cuando, por ejemplo, yo pongo una música relajada. A lo mejor yo puedo poner una música que me haga sentir bien, ¿no? Y entonces yo voy a llegar distinta a mi casa, con una actitud diferente. Necesito hacerme cargo de mí, por supuesto. Yo no puedo estar bien para otros si no estoy bien para mí. Entonces, cuando el autocuidado se instala como una forma de vida, es cuando tú te empiezas a escuchar y a decir, ¿qué necesito para estar bien? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me calma? O sea, y esas cosas tú las puedes escribir y puedes decir, ¿sabes que en realidad a mí me gusta esto? Me calma esto. Ok, entonces todos los días tener un tiempo para ti. Y Y ese ojo, tiempo no es tan difícil, porque uno cree que será media hora, una hora, pueden ser no, hasta 10 minutos. ¿sabes qué me está haciendo pensar? Porque en el fondo ya, yo por ejemplo trabajo y ando en micro. Y Claro, cuando me vengo en micro, pucha, aunque sea parada, ahí hacer claro, ejercicio de respiración. claro, Y hay respiraciones que cuando la expiración es más larga que la inspiración, o sea, yo tomo y voto claro. más largo, hacer 3 veces una respiración con una respiración con una expiración más larga, baja el cortisol, la hormona del estrés y uno se empieza a relajar. Entonces, hasta en la micro o manejando el auto, uno puede ir haciendo ejercicio respiratorio y tomar conciencia de la respiración y bajar revoluciones para llegar tranquilo a la casa. Mira qué buen tip. Y es súper fácil y es súper simple. Lo que pasa es que no lo hacemos porque como estamos infoxicados y estamos todo el día haciendo cosas, no nos tomamos ese momento. Y puede ser, o sea, como dices tú, esa respiración, la respiración que es súper la diafragmática, por ejemplo, cualquier respiración que te permita estar en un estado de calma donde tú, en el fondo, estabilizas tu cerebro, tu emocionalidad para poder interactuar con un otro, ¿cachai? Porque si no, siempre va a ser conflictivo y tu relación conflictiva tiene ese es el tema importante de destacar, porque todo lo que tú, como tú te relacionas con tus hijos, esa relación es la que va a generar que ese niño o niña tenga mejor autoestima, ¿cierto? Porque cuando uno está enojado, generalmente dice, pero que eres tan flojo, que tú no haces las cosas, que tú eres porfiado, que tú no sirves para nada, y esas frases se escuchan, y eso se instala en los niños. Entonces, cuando yo como mamá estoy sobreexigida, estresada, angustiada, donde yo no me hago cargo de mí y estoy gritona, y violenta mi lenguaje, no solo estoy con un problema personal, sino que estoy generando en mi hijo un problema que le va, en el fondo, a largo plazo o incluso a corto plazo, le va a generar problemas a él. Entonces, si yo me ocupo de la salud mental de mi hijo, tengo que hacerme cargo de cómo yo hablo, me relaciono con él, y para eso necesito tener como un estado mínimo emocional para poder relacionarme. O sea, ¿Cachai? respirar antes de llegar a la casa. Eso es un Respirar, muy buen, aprender a eso respirar. sí, Miren, papá, mamá, para complementar lo que está diciendo aquí la Isa, el sistema nervioso de los niños nace inmaduro. Y a medida que el niño va creciendo físicamente, también el sistema nervioso, su cerebrito, empieza a madurar. Y este proceso puede terminar entre los 21 y 23 años. La gente no sabe que a los 18 años todavía tengo un sistema nervioso que no ha terminado de madurar. así es. Ahora, lo importante que hay que saber es que lo que nos diferencia y nos ayudó como raza a pegar un salto evolutivo fue la formación acá del lóbulo prefrontal, que es el lóbulo que está aquí en la frente. ¿Por qué? Porque aquí en el lóbulo prefrontal tenemos la conciencia. La conciencia, el saber que estoy aquí ahora, que estoy consciente de mí, y también la toma de decisión y también la restricción de impulsos. Eso está aquí en el cerebro, pero esta es la última parte, es una de las últimas partes en desarrollarse. Pero lo importante es que cuando comienza a aparecer el lóbulo prefrontal, a los 7, 8 años. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que el niño ve y escucha hasta los 7, 8 años va a entrar de forma directa y sin filtro a su cerebro profundo, a la parte más
antigua de su cerebro y va a quedar grabada y esto va a formar su sistema de creencias. Entonces, si yo Absolutamente. tengo un niño de 5 años que le digo a Taro, ay, que eres tonto, ay, que lo haces mal, ay, que eres bruto, el niño va a terminar en su subconsciente creyendo realmente que es tonto y es bruto. Y eso lo va a acompañar toda la vida. Entonces, todo lo que nosotros le digamos y le hagamos a un niño hasta los 7, 8 años va a quedar grabado en su cerebro profundo, en su subconsciente. Y de ahí mucha pega para los pobres psicólogos hoy en día que están Que sobrepasados están llenos de porque trabajo, están tratando de limpiar, de reparar. de reparar ese subconsciente que fue dañado en los primeros años. Ojo, no estoy diciendo que después de los 8 años no sea importante. No, Después de los 8 años aparece el lóbulo prefrontal y empieza a aparecer un rasgo de conciencia que los niños se dan más cuenta. Pero algo tan simple como en broma decirle a un niño de 5 o 6 años, ah, que eres tonto, y me río, ah, que eres tonto. Los niños no entienden las bromas, no filtran, entonces va a creer que es tonto. y además va a creer porque tampoco tiene los recursos lingüísticos para poder contradecir lo que le dice un adulto. Entonces, imagínate que es tan determinante lo que nosotros decimos a nuestros hijos que se queda instalado en como lo que tú dices recién, en el cerebro infantil, que después es muy difícil sacarlo. Entonces, es como en el fondo crear, es como plantar en el cerebro infantil cardos en vez de flores. Y por eso que es determinante que las personas que estamos al cuidado de niños y niñas tengamos la plena conciencia de que todo lo que sale de nuestra boca se instala en ese niño. Y por lo tanto es necesario que nos hagamos cargo de cómo nosotros hablamos, porque eso va a repercutir en la vida futura de ese niño. Mira, eso tiene, a mi vista, tiene dos aristas importantes. Uno, lo que decimos. Y ahí Claro. un tips, papá, la PNL, que es la programación neurolingüística. Es algo que incluso pueden hacer cursos, no hay que tener una profesión en particular para poder estudiar PNL. ¿Pero por qué se lo recomiendo? Porque la PNL dice que el lenguaje crea realidades, pero entendiendo que yo voy a emitir una información, esta información la va a recibir el otro y este otro va a interpretar la información dependiendo de sus expectativas, de su experiencia y su sistema de creencias. ¿Cómo se puede explicar? Si tú y yo vamos a ver una película y yo salgo, me cargó la película, la encontré horrible, no la vería nunca más, y tú, ay, me encantó, la encontré tan bonita, quiero verla de nuevo. Es porque tu sistema de creencia te hizo entrar en contacto con esa película y a mí Así no. es. Entonces, lo que yo digo no es lo mismo que lo que el otro entiende. Y hay que entender que en general el pensamiento se basa mucho en imágenes que pueden ser estáticas o en movimiento. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, no pienses en un elefante blanco. Vas a pensar en un elefante blanco. Exactamente, Obvio. porque para el cerebro no existe el no existen los verbos negativos. Exacto. Entonces a mí me da risa, porque una vez yo estábamos en la piscina de mi papá y uno de mis sobrinos estaba corriendo y yo veía a mi tía que le decía, no corras, no corras, no corras. Y el cabro chico más corría, más corría. Entonces yo le dije, cariño, detente. Y se paró y me quedó mirando. Si quieres jugar, camina. Y siguió jugando, caminando. Entonces, la diferencia entre decir no corras y la diferencia de decir camina. ¿Por qué? Porque no existe el verbo no corras. Si yo te digo no corras, ¿qué te imaginas tú? Un niño, alguien corriendo, porque no existe el verbo no corras. Claro, exacto. Entonces, si usted quiere que su hijo deje de saltar en la cama, no le tienes que decir no saltes. Tienes que decir, cariño, bájate y juega en el piso. Y ahí el niño, estoy hablando de niños pequeños, van a entender porque en su cabeza se van a imaginar la acción en positivo. Entonces, algo tan simple como hablarle a los niños en positivo, evitando el decir no. Entonces, El es lenguaje, como, sí. exactamente, el lenguaje. Y esa es una arista. Y la otra arista es que los niños no solamente aprenden con lo que decimos, No, claramente. aprenden con lo que hacemos. Por supuesto, absolutamente. Entonces, es increíble. Sí, a ver, ¿qué es lo que yo veo? No robes, porque robar es malo. Y voy y le saco las paltas al vecino al lado, claro. sin pedírsela. O no mientas porque mentir es malo. Mamá, te buscan, no estoy. Entonces, tomar conciencia que lo que yo hago, el hijo lo va a replicar y aprenden. ¿Es sensación mía o no? Que aprenden más con lo que hacemos que con lo que decimos. Completamente. Yo de hecho tengo por ahí una frase favorita que es como se educa con el ejemplo, no con la opinión.
porque tú puedes opinar muchas cosas, pero tus hijos van a copiar lo que ven de ti y uno tiene que ser coherente. Entonces, tenemos que educar desde otra manera, tenemos que educar desde la conciencia de que todo lo que hacemos como adultos repercute en las infancias. Entonces, si queremos cambiar una sociedad como la que ya tenemos, que es súper violenta, muy agresiva, es una sociedad en la que ya casi no se puede estar, necesitamos cambiar los lenguajes, tenemos que ser mucho más amorosos con las niñeces y también con nosotras también, como mirarnos de quienes estamos ejerciendo la parentalidad desde una mirada mucho más compasiva, porque finalmente estamos haciendo lo que podemos, hacemos lo que podemos, y la idea es que lo hagamos bien, porque la parentalidad es determinante, podemos hacer grandes cambios sociales. Yo soy como digo yo, como una activista de eso. Yo creo que a través de la parentalidad podemos hacer cambios importantísimos cuando somos capaces de reconocer que nuestro rol en la sociedad es determinante. Lo podemos hacer con amor, con conciencia, con la intención de hacerlo mejor. Porque como decías tú recién el ejemplo, si yo digo no hay que robar, pero yo robo las paltas, estoy finalmente generando en mi hijo que validando una conducta que es inadecuada, que está fuera de los valores que corresponden. Entonces, si yo quiero cambiar una sociedad y hacerla diferente, tengo que hacer la pega en la casa y tengo que corregir si mi hijo, por ejemplo, llega, perdón, con un juguete, por ejemplo, a la casa, yo tengo que hacer el trabajo, decirle, mi amor, ese juguete no es tuyo. Y si tú te lo traes y no es tuyo y es de otra persona, eso es robar. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a devolverlo al jardín. La técnica No puede ser... pegarle por haber robado un juguete. No, pero es que yo creo que, ¿sabes qué? Eso es súper importante. El tema de la violencia física que está aún súper instalada en nuestra sociedad, hay que sacarla. De hecho, la ley es súper clara con eso. Está tipificado en la ley. Nosotros Yo no podemos seguir validando la violencia contra los esto niños. quería contar que yo era cuando chica, era terrible ladrona, pero sí ladrona. Mi mamá me decía que íbamos a la casa a cualquier parte y yo llegaba con una taza, un juguete, alguna cosa. Ya, Y mi mamá me tomaba, me llevaba de vuelta, me hacía devolver el juguete y me claro. hacía pedir disculpas. Sí, claro. Y es súper importante entender que los niños no saben. No, Entonces, yo no creo que uno de los saben. principales errores que yo veo, y que a lo mejor yo en algún momento cometí, es de creer que mi hijo es un niño adulto pequeño, que como que él sabe. No, no sabe. No sabe. Entonces, como lávate los dientes, al otro día, lávate los dientes, y al otro día, lávate los dientes, y así 1000 veces para que aprenda, porque los niños aprenden, uno, en base a la repetición, dos, en base a la emoción. Si yo le hago algo y lo hago pasar bien, se le va a quedar grabado eso porque lo pasó bien. Pero si yo le quiero enseñar algo y le pego, le va a quedar grabado, pero porque le pegué. Claro. Por la Y emoción positiva o negativa. Claro, y probablemente va a ser eso que tú cuando le pegaste lo va a dejar de hacer en ese momento, pero lo va a hacer después igual. O lo va a ¿Cachai? tomar como un trauma. Claro, por supuesto. O sea, vamos en el fondo a seguir replicando esta sociedad violenta. Por eso que es importante que hagamos la conciencia de que todo tipo de contacto físico, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema del maltrato, es un delito de partida. Entonces, Y señora, además, señor, cuando su hijo se porte mal, dése media vuelta, cuenta hasta 10, respire 3 veces profundo, exhale más largo. y cuando el adulto esté en condiciones de poder conversar sobre el tema, es cuando hay que abordarlo, porque cuando tú estás enojada, Mejor no actuar. No, claro, porque vas a actuar de una Porque manera dan violenta. ganas de mandarle Porque a un- veces dan ganas, porque es verdad, si los niños, muchas veces sí es difícil. Y Es hay niños complejo. difíciles. Sí, bueno, por eso que hay el tema del estrés parental, que es un concepto que está también establecido, ¿cierto? Hay cuestionarios que lo miden, ¿no? Hay autores que se refieren al tema del estrés parental, también tiene que ver con eso, es como las características del niño, las características del progenitor y esta relación que se da. ¿Cachai? Entonces, es importante que cuando una persona que está criando se da cuenta que está sobrepasada, tiene que buscar ayudas. Ya, Y yo, esto es un tip súper importante. Sí, sí. No ni siquiera un tip, es un consejo. Sí, yo creo que es una sugerencia, pero yo también hago un llamado como a esta sociedad en general, a las autoridades, ¿no? También creo que como política pública debiese existir un acompañamiento a la crianza. Es que, ¿sabéis qué? No hay escuelas para padres. No, y desafortunadamente tampoco, cuando se intentan crear, tampoco los papás van porque no son conscientes del rol que tienen que ejercer bien, ¿cachai? Porque no hay una conciencia como prefiero ir a ver la comedia a ir a escuchar cómo Oye, hablamos. y ahora se puede hacer todo online. Yo me acuerdo que Sí. en un periodo que yo estaba
complicada porque soy gritona, soy de hablar fuerte y de gritar y cualquier cosa yo gritaba y Ajá. todavía. Ya. Me acuerdo que ya era tanto el grito que una fonoaudióloga me dijo, mira, te voy a dar una técnica para dejar de gritar. Entonces me dijo, oye, la encuentro espectacular, así que yo la aconsejo, pero a ojos cerrados. Ajá. Y ella me dijo, primera orden, porque es la típica, anda a bañarte, anda a bañarte, anda a bañarte, anda a bañarte. Mira, y uno termina gritando. Ya, me dijo, primera orden, verbal, anda a bañarte, dejar pasar un rato. Segunda orden, presencia física. Te vas a parar al lado de tu hijo y le vas a decir, te vas a bañar ahora. Y te vas a quedar ahí. Y el tiempo que sea que tú estimes conveniente. Y la tercera, contacto físico. No golpe, sino contacto físico. Lo tomas de la mano, lo llevas al baño, tú te bañas ahora. Ahora, claro. Y dejé de gritar. Amoroso. Es que... Y dejé de gritar. Sí. Entonces ya al principio, a la tercera iba a bañarse. Ya después, como que a la segunda yo me paraba al lado y ya sabía que a la tercera le iba a tomar la mano, entonces partía solo. Entonces dejé de gritar. Pero te fijas es que súper técnico. Eso es como la pega más larga, ¿no? Porque lo más fácil es como, anda a bañarte, no fue. Anda a bañarte, anda, te dije que te fuera a bañar, y el golpe. Entonces, en el fondo, el niño reacciona ante el golpe, ¿cachai? No porque en el fondo lo que te dijo esta especialista tiene mucho sentido, porque así tú no gritas, nadie se estresa y el niño sabe lo que tiene que hacer. Y después de eso ya no tienes que estar como persiguiendo. El No, niño, tú sabes, perdón, es que sabes que me da mucha... Me te corto la idea, te corto la idea. No, perdón, lo que pasa es que no creo que se me vaya este concepto, que muchas veces yo he escuchado todavía, es como, anda a bañarte, te las voy a dar, es la amenaza, ¿cachai? Porque luego pasa a la amenaza, me salté la amenaza. Sí, claro, y es súper común, te las voy a dar, 1, 2, 3, ¿cachai? Entonces, todo eso, sabes que a mí me llama mucho la atención que esto todavía está súper instalado, y yo pienso, es como cuando tu jefe te dice así como, ya tienes que hacer el informe, y tú no hiciste el informe, y que te diga el jefe, oye, el 1, informe. 2, 3, te las voy a dar, ¿cachai? Uno no actúa así. Entonces a mí me llama mucho la atención que todavía hoy día eso sigue estando instalado en nuestra sociedad como algo normal, y no puede ser normal, ¿cachai? Y yo creo que tocaste un punto fundamental. Ajá. La inconsecuencia de los papás, que nosotros decimos una cosa y no la hacemos. Exacto. Decimos que vamos a hacer algo o amenazamos que vamos a castigar y no castigamos. Claro, y ahí perdiste toda credibilidad. Exactamente, Sí. Entonces es súper importante tener credibilidad delante del hijo. ¿Qué quiere decir? Hijo, tienes que hacer esto. Hijo, si tú no haces esto, va a haber esta consecuencia. Exacto. Y cuando el hijo no haga eso, cumplir con esa consecuencia. Y yo lo que veo es que todos amenazamos y te voy a castigar y te voy a pegar y no ni pego ni castigo ni nada. Entonces, ay, ¿para qué? La otra vez entonces el niño no pierde nada, es como... Una vez escuché a la Pilar Sordo decir que había entrevistado a varios adolescentes y les preguntaba que por qué esperaban. Si la mamá decía, a comer no se iban a sentar. Claro. Me decía, pero si lo va a decir 3, 5 veces, ¿para qué voy a ir a la primera? Voy a la quinta, po. Exacto, sí, pues eso pasa. Obvio. Sí, claro, sí, es verdad. Y por eso es que es importante que en el fondo tengamos súper claro que a nadie le enseñan le enseña a ser mamá, ¿no? Uno hace como, o repite como lo que conoce, la historia, ¿no? Pero es tan importante cuando nos damos cuenta de la importancia de nuestro rol. Entonces tenemos que ser mateas, po. Tendríamos que ir a buscar libros, tendríamos que buscar especialistas, tendríamos que asistir a talleres, tendríamos que hacer muchas cosas. Cuando nos damos cuenta de que todo lo que yo hago no solo tiene repercusiones en la salud mental de mi hijo, en la relación que él va a tener con otro, en cómo eso lo va a replicar en la esfera social. Cuando entendemos la importancia del rol materno, yo me enfoco principalmente en las mamás, que somos las que más pasamos tiempo con los hijos, cuando nos damos cuenta de eso es cuando hacemos el esfuerzo de hacerlo mejor. Yo creo que eso es determinante, cuando queremos hacerlo mejor. Siempre queremos hacerlo mejor y me gustaría complementar lo que tú estás hablando también con el rol y la importancia del padre. Sí, porque, claro. Por ejemplo, yo crié a mi hijo sin su papá porque me separé a edades muy tempranas y ahora, a esta altura, con mi hijo pasado los 25 años, vengo a entender la importancia de no haber tenido la figura paterna masculina en la familia. ¿Por qué? Porque con todo lo que he estudiado, lo que he vivido y lo que he visto en mis pacientes, lo que se habla mucho hoy en día de que la mamá con su energía femenina cobija, cuida, protege, mamá gallina, los pollitos abajo. Y la gracia y la importancia del papá en el cuidado de los niños es que el papá es el motor
el que le va a dar el motor al niño a que salga al mundo, a explorar, a Exacto. aprender. Así es. Entonces, el papá agarra al cabro chico, patá en el poto, ya, sale al mundo a jugar, a explorar, a pasarlo bien. Entonces me da tanta risa porque de repente veo papás que agarran a los cabros y los tiran y para allá y para acá y pelean y les pegan fuerte y los niños de repente lloran y sale la mamá, ¡ay, no trates así al niño! Y ahora entendí que eso, el papá, para eso está. Que el papá es eso, el papá Como que es lo entrena, dices tú. exactamente, la mamá cuida cobija y el papá es el que le va a dar esto de salir al mundo, de explorar, de hacer cosas. Y de repente se va a caer, sí, ya loco, párate y sigue, ¿cachai? Entonces, muchas Claro, hay veces... ciertas formas Y muchas que... veces el feminismo ha como puesto en tela de juicio el rol del hombre dentro de la crianza, pero papá es súper importante. El otro día escuchaba a una terapeuta especialista en el área que decía que mamá cuida, protege, cobija. Claro. Y papá es el encargado de arrancarle los hijos de las manos a la mamá para que el niño salga a explorar el mundo. Entonces, y en general, he hablado con muchos psicólogos y muchos profesionales, hombres y mujeres, que tienen problemas de iniciar y de ser buenos profesionales, no tuvieron papá presente o tuvieron mucho conflicto con su papá. Entonces, si no tienen papá presente, después tienen problemas en lo laboral y también en lo económico. Entonces, es importante el cuidado del hijo, pero entender también que la mamá y el papá son ambos Importantísimos, son importantísimos en la fundamentales, crianza. sí. Yo también creo en ese equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Yo siempre he pensado que yo tengo muy poca tendencia a criticar el tema de lo masculino. Creo que somos complementarios en lo sagrado, ¿no? Como Sí. en estas energías. Y de hecho, para que haya un hijo, tiene que haber ambos, ¿no? Entre lo uno y el espejo Mitad y vamos a mitad, hacer- mitad y exacto. mitad. Exactamente. Y en ese contexto me parece que necesitamos también equilibrar. Jamás nunca, por ejemplo, se ve mucho en el tema como de desprestigiar la labor del otro, ¿no? No, tenemos que siempre tener esa conciencia de que independiente de que a lo mejor puede ser que yo no esté con el padre de mis hijos, siempre va a ser el papá, ¿cachai? Exactamente. Entonces, porque si no, entramos en otra vulneración que también en el fondo vamos haciendo que este hijo tenga un conflicto con un adulto que finalmente es quien tiene el deber de protegerlo. Independientemente que estemos separados, yo Exacto. tengo que respetar al Sí. padre de mi hijo El bien delante de mi superior hijo. del niño es eso. Exactamente. Sí, Detrás exacto. de cuando mi hijo no esté, yo puedo hablar lo que quiera. Pero Ahí uno lo pela con la amiga, da lo mismo. Pero a los hijos, delante de los uno, hijos, sí, papá tiene que respetar mamá, mamá tiene que respetar a absolutamente. papá y papá tiene que hacer que el hijo varón respete a la madre. Exacto. Sí. Y que en el fondo haya respeto, si finalmente es solo eso, es como en una familia, en un núcleo, todos los integrantes son importantes. Hasta y el perro. todos merecen respeto, exactamente. Y en el respeto es como todo lo que salga de ahí va a ser bueno, ¿cachai? Y todo lo que salga de ese espacio, de lo familiar a lo social, va a ser bueno. Ya, mira, vamos cerrando el episodio. Está súper Ujú. entretenida la conversa, pero danos algunos tips que salen en tu libro del autocuidado para las mamitas. Bueno, así como lo que tú decías hace un ratito atrás, el tema de la respiración consciente. ¿Ya? Yo acá hago, mira, quiero contarte más o menos por qué, muy cortito, acá yo hablo sobre 21 sugerencias de autocuidado para madres estresadas. Y esas 21 sugerencias no las inventé yo. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho manejar el estrés. Y yo, como te contaba, soy mamá de 2 y se me ha hecho muy compleja la Esto de ser crianza. histérica. Se me ha hecho muy compleja la crianza. Entonces, cuando yo decidí como buscar formas para sobrevivir un poco, fui descubriendo muchos especialistas. Y acá hablo, por ejemplo, de Mario Alonso Puig, que habla sobre, por ejemplo, la caminata consciente, que es esta cuando tú caminas. Cosas súper Súper simples. simple, súper simple. Por ejemplo, a mí me encanta la playa, entonces camino por la playa y voy sintiendo, no es que camine con la intención, sino que voy como... Conciencia. Sí, y te vas dando cuenta que hay cosas que no te das cuenta en la vida. Es como cuando tú camináis por el mar, te caen gotitas de mar, ¿cachai? De agua. Esas Sentirla. cosas, sí. Entonces, por ejemplo, yo hablo acá en esta sugerencia de autocuidado de estos especialistas, porque yo no descubro la pólvora, yo simplemente lo que hago es sistematizar estas 21 sugerencias de distintos especialistas y es como la caminata consciente, el mindfulness, hablo sobre la nutrición consciente, en cómo tú comes, por ejemplo. Sí. Comer conscientemente es súper determinante, no solo lo que tú comes, sino que cómo Tema de lo vas mirando. episodio Sí. más adelante. O sea, yo creo que en general es estar consciente en el momento en el que estás viviendo. Ya. Oye, Y la Isa, gratitud. Eso creo Isa, que para es ir cerrando, determinante. te quiero hacer una consulta. Ujú. ¿Estás feliz de haber sido mamá?
Sí, completamente. Creo que como que a mí la maternidad era como algo que yo siempre quise que llegara, ¿no? Afortunadamente fue así. Tengo 2 hijos maravillosos, me ha costado. Ellos siempre, cuando yo les cuento esto, me dicen: "Mamá, estoy estresada". Sí, pero yo necesito verbalizar que estoy estresada, no como un problema para ellos, sino que me encanta saber que la parentalidad es hermosa, pero desafiante. Y sí, por supuesto que sería, o sea, sí, o sea, me encanta la parentalidad. ¿Y tú? Después de saber todo esto, todo lo que has aprendido en estos años, ¿decidirías nuevamente ser mamá? Si yo volviera a nacer, ¿Mm? yo volvería a tener a mi hijo. Perfecto, qué Sí, lindo, sí. porque ha sido un tremendo desafío, muchos altibajos, ha sido un tremendo maestro para mí porque enfrentarme a él ha significado enfrentarme a mí misma, o sea, domarme yo para poder relacionarme con él. Y hemos tenido mucho altibajo, pero si yo volviera a nacer, lo tendría de nuevo feliz. Yo creo que ha sido el mayor proyecto y el mayor logro en mi vida. Qué hermoso. Entonces, ¿por qué te lo pregunto? Porque hoy día hay muchos papás que, bueno, no papás, hay mucha gente que no quiere tener hijos. ¿Y sabes qué? Encuentro que está Es bien. súper válido, además. Porque Sí, traer cabros para no criarlos tú o para que vengan a pasarlo mal porque no es lo tuyo y hacerlo porque la sociedad lo pide o cumplir, no. Pero los que ya tenemos hijos, y yo les pregunto esto a mis amigas, y algunas sí me dicen, ¿sabes qué? Si hubiera sabido que esto era así ni cagando. Pero yo estoy feliz. sí, Sí. sí, es bonito, porque al final uno se da cuenta que los hijos son esos maestros que te vienen a mostrar todo lo que tienes que sanar también. Aunque moleste. Sí, pero bueno, los hijos maestros son eso, pues A claro, eso voy. y van a la llaga, pero eso es lo bonito, porque finalmente por algo están en nuestra vida, el universo es súper sabio. Isa, entonces ya para ir cerrando este episodio, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Bueno, está en 2 formatos, en el formato físico y en el formato digital. Lo pueden encontrar en Instagram, está como Mamá de Mierda 1, y en la biografía aparece un link de Flycrew, entonces ahí pueden cliquear y pueden solicitarlo directamente a su domicilio, o también en formato digital, desde cualquier parte del mundo. Excelente. Ajá. Ya amigos, este es el episodio de hoy. Los dejo invitados para el siguiente capítulo.